El saludo cordial para todos a esta hora. Ya estamos con ustedes. Nuestro resumen informativo de Televisora del Táchira. A partir de este momento, Freddy Villamizar desde la sala de prensa. Gabriela Magilbrada y Freddy Ramírez estaremos con ustedes acompañándoles con las noticias más destacadas de este día 16 de abril del año 2020. Iniciamos con noticias nacionales y es que el día de hoy el presidente Nicolás Maduro confirmaba 7 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con esta cifra llegamos a un total de 204 casos en todo el territorio nacional. Sobre los casos confirmados el día de hoy podemos decir que 4 de estos son de colaboradores cubanos que se contagiaron de una enfermera en Guarenas, Estado Miranda. Este continúa siendo el estado con más casos positivos de COVID-19 en Venezuela. El segundo caso se trata de una niña de 14 años en Caracas, es estudiante y además es hija de un paciente positivo. Este paciente es uno de los trabajadores de la empresa de seguridad, donde ya hay otras personas contagiadas. La otra joven es una de 17 años del estado Lara, es estudiante, no tiene antecedentes de viaje y hasta el momento no se sabe quién la contagió. El presidente Nicolás Maduro pidió a la gobernadora de este estado estar muy atenta ante este caso. El último caso confirmado el día de hoy fue de una mujer de 40 años de edad del estado Nueva Esparta de la alcaldía de Maneiro. Ella presentaba síntomas de tos, malestar general, fue ingresada en un centro de diagnóstico integral. Allí se le tomó la prueba, dio positivo el día de hoy. Hasta el momento está asintomática y en tratamiento. En cuanto al balance general de los casos en el país, tenemos que 111 personas se han recuperado, 37 de ellas están en centros de diagnóstico integral, 25 en hospitales, 20 en clínicas privadas, 9 personas lamentablemente han fallecido y finalmente 2 de ellas están en hoteles. Este es el balance que dejaba el día de hoy el gobierno nacional a propósito de los casos de COVID-19 en el país. Vamos a ir ahora a la sala de prensa con Freddy Villamizar. Así es, gracias Gabriela. Y en materia de frontera tenemos que este jueves se inició la evacuación de migrantes de los puntos PASI. Según se pudo conocer, transcurrió de esta forma la evacuación de los puntos de asistencia social integral PASI del municipio Bolívar de los retornados que cumplieron con el proceso de aislamiento. Estos grupos dieron negativo tanto en las pruebas rápidas como en las de PCR. Estas personas tenían más de 10 días alojadas en puntos de PASI del municipio Bolívar, tras haber ingresado al país por Colombia y ahora con apoyo aéreo de la FAN y terrestres serán enviados a sus estados de origen, donde serán recibidos por los gobernadores de cada entidad, cumpliendo con los parámetros epidemiológicos. Igualmente, a la fecha se han aplicado más de 7.000 pruebas rápidas de descarte en los 29 municipios de la entidad y se continúa desarrollando los diversos planes de contención del virus en la entidad. Y de esta forma también seguimos nosotros en frontera para que usted, amigo televidente, pueda observar lo que fue resumen este día a 32 días de cuarentena colectiva y social en el Táchira. Este fue el panorama de la frontera, específicamente de San Antonio, capital del estado del municipio Bolívar, en donde en este número 32 de cuarentena la frontera sigue recibiendo a grupos de retornados ante el escenario que se vive por el COVID-19. De acuerdo con las autoridades venezolanas, más de 6.000 venezolanos han ingresado al país, la mayoría por el puente internacional Simón Bolívar, otros por trocha, y tras ser sometidos a los protocolos de bioseguridad, son llevados a los puntos de asistencia social integral para cumplir con el aislamiento preventivo. Recordemos que en el municipio Bolívar existen 5 asignados como refugio para estos migrantes que retornan a Venezuela procedentes de Colombia. Y nosotros desde acá, desde la sala de prensa, retornamos nuevamente a estudios. Gracias, Freddy Villamizar. Ya estaremos contigo realizando un nuevo contacto desde la sala de prensa. Es momento de hablar del ámbito nacional y es que la Universidad de Carabobo, en conjunto con la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios Universitarios, crearon un comité de apoyo vía telefónica a las personas. Y es que la Universidad de Carabobo y la Facultad de Ciencias de Salud crearon este comité para ofrecer a los ciudadanos una línea telefónica de atención médica para reportar posibles casos sospechosos de coronavirus. Este proyecto incluye a 25 médicos especialistas y voluntarios de la carrera de medicina y fue creado para evitar el colapso del sistema de salud, por lo que cualquier venezolano puede hacer uso de este servicio público desde el 22 de marzo hasta este 14 de abril. Ya se habían atendido 844 personas en este servicio de salud que ahora está dispuesto
allí en Valencia, en el estado Carabobo, para todas las personas que así lo requieran. Vamos a pasar a otras noticias nacionales y es que debido a la situación con el COVID-19 la economía se ha afectado y esto podría conllevar a que aproximadamente 300.000 empleos en Venezuela puedan estar en riesgo. Esto según información suministrada por Conindustria. Esta empresa indicó que 300.000 fuentes de empleo se encuentran en riesgo en Venezuela en medio del COVID-19. Luigi Picella, director de esta institución, expresó que 30% de las empresas tienen un flujo de caja de 2 meses. En un estudio realizado, el 90% de las empresas, al culminar el primer mes de cuarentena, pudo cancelar los sueldos de sus empleados. Sin embargo, luego de este pago, solo un 10% de las empresas quedaron con un flujo de caja acorde para pagar la siguiente quincena, por lo que se estima que muchos venezolanos puedan perder sus empleos. Todo esto debido a la situación con el COVID-19 en el país. Bueno, vamos ahora al ámbito internacional y es que en Europa se ha desatado una polémica recientemente. La Comisión Europea insta a la Unión Europea a hacer o pedir unas disculpas a Italia por tardar en reaccionar. La presidenta de esta Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció este jueves que la Unión Europea debe a Italia una disculpa por no reaccionar a tiempo cuando la pandemia de coronavirus puso a este país en una situación de urgencia y no tuvo ayuda de sus socios europeos en su inicio. Es cierto que nadie estaba preparado para esto, pero también es cierto que muchos no llegaron a tiempo cuando Italia necesitaba ayuda al principio de todo esto. Y lo correcto es que Europa, en su conjunto, ofrezca una sentida disculpa, reconoció von der Leyen que en un discurso ante el Parlamento Europeo reunido hoy en pleno en Bruselas. Son las noticias que se están generando desde Europa, cosas que no se pudieron evitar a tiempo por no haberse brindado la ayuda entonces a Italia. Tenemos otras noticias internacionales y es que la tecnología por estos días se ha utilizado para muchas cosas en pro del COVID-19 y tal es la creación de una aplicación que puede rastrear la proximidad. El rastreo de los teléfonos móviles se está imponiendo como una de las medidas para salir progresivamente del confinamiento. Pero esta tecnología suscita controversias ya que implica una intromisión en la privacidad de las personas. Algunos eurodiputados han hecho sonar las alarmas. Necesitamos tener muy claro si lo queremos y si es aceptable o no, afirma Patrick Breyer del Grupo de los Verdes. Creo que necesitamos actuar juntos para defender nuestros derechos porque no debe haber contradicción entre la necesidad de abordar esta crisis de manera efectiva y el respeto de los derechos fundamentales. Ingenieros y expertos en telecomunicaciones se han movilizado para crear el sistema de rastreo de proximidad, cuyo objetivo es hacer un seguimiento de los contactos respetando la privacidad de las personas. Proporcionan servicios y tecnología a países y empresas que quieran desarrollar la aplicación. Esta situación ha causado mucha controversia en los países europeos debido a la privacidad de cada persona. Pero son situaciones que supongo que durante estos días se van a ir analizando porque hay que aprender a poder vivir con la pandemia. Sí. Vamos a ir de nuevo con Freddy Villamizar a la sala de prensa para repasar algunos titulares. Así es, Gabriela, vamos a conocer lo que fue noticia en materia internacional a través de la web. Y el primer titular dice: habitantes pobres de la capital de Colombia protestan por falta de ayuda durante cuarentena. Los habitantes pobres del sur de la capital de Colombia bloquearon este jueves el tránsito vehicular por las calles en una protesta para exigir al gobierno la entrega de ayuda que les permita subsistir durante la cuarentena por el coronavirus que cumple 24 días. Venezuela registra 7 nuevos casos de coronavirus y eleva a 204 el total de contagios. De los 9 contagios, 4 forman parte del personal médico cubano que labora en el país. En otro titular tenemos: una mujer descubre en Facebook un anuncio publicitario que afirmaba que su familia murió por coronavirus. Y en el último titular tenemos que la Boeing reanuda la producción de aviones comerciales con la reincorporación de 27.000 empleados. De esta forma, pues nosotros desde acá, con la lectura de estos titulares que fueron noticias a nivel internacional, retornamos desde la sala de prensa a estudios. Adelante. Gracias a Freddy Villamizar por este repaso que hacía por los principales titulares a nivel internacional. Muchas noticias importantes que se han registrado durante este día. Vamos ahora a repasar las cifras. ¿Cómo cierra el mapa de la Universidad Johns Hopkins el día de hoy? Ya vamos a tenerlo allí en pantalla para ver algunas de estas cifras.
2.138.763 casos confirmados hasta el momento. Una cantidad bastante grande, ¿no? En cuanto a casos de COVID-19, si hablamos de Estados Unidos, 658.263 personas ya se han contagiado en este país. España ya raya por los 182.000 casos. Italia, que fue en un momento el foco, ya ha parado por un momento los contagios, ya no se dan de manera masiva, pero sin embargo es una cifra muy elevada. Si hablamos del Reino Unido, que estaba por encima de China, pero no por muchos casos, mira, ya ha superado la barrera de los 100.000. Sí, ya son más de 20.000 casos que tiene por encima el Reino Unido. Si hablamos del total de decesos, tenemos 142.735 personas. Este es el total de personas que lamentablemente han fallecido en el mundo, pero también hay que hablar de los recuperados, 540.684. Si hablamos de Estados Unidos, se han realizado un total de 3.262.921 test en todo el país. Así es en Estados Unidos donde se genera el mayor foco de contagios en estos momentos. Y si hablamos de la cantidad de personas hospitalizadas, también en este país tenemos 104.089 personas. El estado de Nueva York es el que más personas hospitalizadas tiene. Si hablamos del continente americano, Canadá es el que más tiene, 30.777. Sin embargo, Brasil, que es de Sudamérica, aparece con 30.425, o sea que está a tan solo 300 casos de superar incluso a Canadá. Ha venido de manera creciente y abrupta subiendo las cifras en Brasil y esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos las cifras de Venezuela, aún no han sido actualizadas con los 7 nuevos casos que confirmaba el día de hoy el presidente Nicolás Maduro, con lo cual llegamos a 204. Y 111 recuperados, esa cifra sí todavía no se ha movido, tampoco la cantidad de decesos en Venezuela se mantienen en 9 hasta ahora. Bueno, estas son las cifras que nos dejaba el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Nosotros con esto llegamos al final de este resumen informativo. Freddy Villamizar desde la sala de prensa, Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Magil Bray, les desean a todos una feliz noche.